Normalmente, si lo piensas, cuando nos encontramos a alguien por la calle, la primera pregunta que nos suelen hacer es ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y cuando hacemos esa pregunta, o cuando nos hacen esa pregunta, no pensamos o no solemos pensar en la profundidad que puede tener, ¿no? La hacemos de un modo como semáforo, ¿no? Semáforo verde, semáforo rojo, ¿no? En plan, si me responden o respondemos que estamos bien, podemos seguir avanzando con una hipotética conversación e ir hacia otro sitio. Sin embargo, si respondemos que estamos mal, o si respondiéramos, ¿no? Porque normalmente no respondemos que estamos mal, ¿no? Si respondiéramos que estamos mal, es como una especie de semáforo rojo que lo que hace es que de algún modo se bloquee la conversación o el avance de la conversación y se centre en por qué estamos mal y qué podemos hacer para resolver eso, o la otra persona no se preocupa por nosotros y vemos un poco cuál puede ser el origen de ese estar mal. Si eso lo hiciéramos constantemente, ¿no? Y si constantemente un día que estamos mal salimos a la calle, nos cruzamos con 5 personas, nos preguntan cómo estamos y les decimos a todas que estamos mal, nos daríamos cuenta que en la mayoría de casos la persona no tiene ni el tiempo, ni las ganas, ni está dispuesta a invertir la energía necesaria para intentar revertir nuestra situación, nuestro estar mal, ¿no? Y nos daríamos cuenta de que cuando nos preguntan cómo estamos, ¿no? No se hace de ese modo, no se hace con esa intención, se hace como decía antes, como una aprobación, como un semáforo verde que hace que podamos seguir entablando una conversación o simplemente digamos adiós y nos vayamos. ¿Qué ocurre? Que si analizamos un poco el mundo y a nosotros mismos, nos daremos cuenta de que todo ser humano no está bien constantemente, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay momentos en los que, entre comillas, la mayoría de gente está mal, ¿no? Es innegable decir eso, ¿no? Es innegable pensar, no, pues a veces, si tuviera que decir la verdad, diría que estoy mal, ¿no? Hoy estoy mal, porque muchas veces nos levantamos por la mañana y no estamos bien, y no estamos para decir que estamos bien. Sin embargo, mentimos porque entendemos e interpretamos que le hacemos un flaco favor a la otra persona si dijéramos que estamos mal, ¿no? Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que, primero, preguntamos eso por protocolo. No lo preguntamos en serio, no lo preguntamos con ganas y con esa intención, sino por protocolo. Y segundo, nos daríamos cuenta de que al final no nos sirve de nada decir que estamos mal. Porque como digo, a ver, con un familiar, con una persona íntima, has quedado para tomar algo, te pregunta cómo estás y ahí a lo mejor si dices que estás mal y ahí sabes que tienes el tiempo necesario como para exponer por qué estás mal. Y la otra persona también tiene el tiempo necesario y la energía tal vez como para intentar ayudarte a resolver esa cuestión. Pero normalmente no es así. Cuando nos cruzamos a alguien por la calle normalmente no es así. Entonces fíjate en lo siguiente. Tú imagínate un día que estás mal, francamente mal. Triste, enfadado, tienes un problema gordo, lo que sea. ¿Qué te va a generar? ¿Ganas de salir a la calle o pocas ganas de salir a la calle? Porque claro, fíjate, tú estás mal. Sales a la calle en un lugar en el que te conoce bastante gente, típico pueblo en el que todo el mundo más o menos se conoce. Si a mí me preguntan cómo estoy y digo la verdad, me pasa lo que he dicho. Me pasa que, claro, a esta persona, ¿qué le importa también, no? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Qué le importa si yo le cuento? ¿No? ¿Qué va a hacer con lo que le estoy contando? No nos mola. Sin embargo, si decimos que estamos bien, estamos mintiendo. Porque si a mí Menganito me dice que estoy, me pregunta cómo estoy, y yo le digo, no, todo bien, sí, que es lo típico, ¿vale? Yo estoy mintiendo. Y normalmente no nos gusta mentir. Normalmente no nos sentimos bien cuando mentimos, porque de algún modo mentimos, o mentir significa que la otra persona tiene más poder que yo. Significa que no me atrevo a decirle la verdad. Significa que rehuyo esa verdad. Por lo tanto, esto nos permite darnos cuenta de hasta qué punto esa pregunta nos puede influir a la hora de tener contacto con los demás, simplemente saliendo a la calle, en un día o en un momento en el que no estamos bien. Indagando más en ese asunto, yo me pregunto, si todo el mundo pregunta cómo estás y en el fondo luego no tiene la intención de intentar profundizar en ello, ¿de qué sirve el cómo estoy? ¿De qué sirve estar bien o estar mal? Porque yo siempre pienso lo mismo, ¿qué es estar bien o estar mal? ¿No? Porque hay veces que decimos que estamos bien, pero ¿qué es estar bien? Que todo está en orden, que estamos normal, que estamos bien de salud, que estoy contento hoy. Porque hay mucha gente, por ejemplo, no es feliz, y lo sabe, ¿eh? No soy feliz. Entonces, si yo no me siento feliz, constantemente tendría que estar diciendo que estoy mal. Porque si no me siento feliz es que no estoy bien, por ejemplo. Entonces eso hace que nos demos cuenta de hasta qué punto
todo es un juego de apariencias, de caretas, ¿no? De intentar salir a la calle y hacer que parezca que estamos bien y hacer que parezca que funcionan las cosas como parece que tienen que funcionar. No como de algún modo tendrían que funcionar a nivel de naturalidad, de espontaneidad. Porque imagínate un mundo en el que preguntáramos eso y estuviéramos abiertos y dispuestos no solo a responder lo que sintamos en ese momento, sino que si nos encontramos que la otra persona nos dice que está bien o está mal, tuviéramos el tiempo y el espacio y las ganas de decir, vale, pues me paro contigo aunque no te conozca mucho, te escucho e intento resolver esa cuestión o intento compartir contigo lo que pienso acerca de lo que me cuentes. Yo pienso que eso nos lleva, como decía, a un mundo muy superficial, a un mundo muy de máscaras, ¿no? Cuando uno va al trabajo, por ejemplo, normalmente va a decir que está bien. ¿Por qué? Porque al final lo que tiene que hacer es trabajar y si dice que está mal, vaya jaleo. Qué complicado con los demás, ¿no? Es un poco jaleo. Si no hay ni siquiera la confianza necesaria, la cosa se complica. Por eso pensaba en una pregunta que fuera más realista, ¿no? Para imaginarme un mundo en el que la gente, en vez de preguntar cómo estás, preguntara esto, ¿no? Y pensaba la siguiente pregunta. Imagínate que todos los seres humanos hoy, en vez de preguntar cómo estás, preguntaran, hola, ¿estás pudiendo ser? ¿No? Y que todos nos preguntáramos, ¿estás pudiendo ser? Porque si te fijas, lo importante en el fondo no es cómo estás en este momento. No es si te fluctúa la cabeza hacia algo positivo o hacia algo animado, o te fluctúa hacia algo triste, de enfado, o hacia algo desanimado. Lo importante en el fondo es si uno es y se siente a gusto con lo que es. Por lo tanto, si hiciéramos esa pregunta, ¿no? ¿Estás pudiendo ser? Sería una pregunta profunda que sería como, vale, acepto que te he encontrado por la calle y acepto que lo importante es hablar de esto. Porque en el fondo, lo importante es que seamos o no seamos. No es tan importante si estamos bien o mal en un momento puntual. Lo importante es, si estando bien o mal, te sientes bien y te sientes tú y sientes que eres auténtico o no. Claro, pensaba en esto, ¿no? Y pensaba, tú imagínate que esto pasara en serio y la gente se preguntara eso. O que yo saliera a la calle y cada persona que me encuentre que conozco le preguntara, ¿estás pudiendo ser? Me daba cuenta de que en la mayoría de casos le revienta la cabeza. O sea, si yo a esa persona le pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Estás pudiendo ser? Le revienta la cabeza, no me entiende. O sea, no entendería a qué me refiero, a ser qué, ser cómo, ser cuánto. No entendería la profundidad de esa pregunta porque normalmente la gente no llega hasta ahí. Sí, estoy pudiendo ser y me estoy sintiendo muy a gusto con la vida. Ahora estoy llevando a cabo un proyecto que me permite ser coherente conmigo mismo y me estoy sintiendo muy realizado porque es algo que no había hecho antes. Antes estaba engañado en la vida y ahora siento que estoy haciendo algo mucho más genuino. ¿Te imagínate esa respuesta? ¿Quién te va a dar esa respuesta? Prácticamente nadie. Pero fíjate, si todos hiciéramos esa pregunta, de algún modo, así como el cómo estás nos fuerza a responder o a pensar si estamos bien o mal, esa pregunta nos forzaría a intentar pensar qué somos, ¿no? Porque si me preguntas si estoy pudiendo ser es, vale, ¿qué es ser? ¿Qué es si puedo ser? ¿Qué es ser yo? ¿Qué es ser auténtico? ¿Qué es proyectar lo que soy? Y nos llevaría a eso. Y entonces imaginaba en plan, tú imagínate que todo el mundo hiciera esa pregunta constantemente, insistiéramos constantemente. Llegaría un momento que nos tendríamos que hacer la pregunta esa y todo el mundo tendería a preguntarse qué es. O todo el mundo se preguntaría esa profundidad o por esa profundidad. Entonces pensaba que a partir de ahora voy a hacerla. Voy a hacer esa pregunta. Cada vez que me encuentre a alguien que conozco o que de alguna manera está por ahí, voy a hacer esa pregunta. ¿Estás pudiendo ser? Y voy a intentar ver qué me responde. Porque pienso que al final, como mi vida y mi energía depende de mí, fomentar eso significará que la otra persona, sea como sea, aunque le pete la cabeza, tendrá que buscar la manera cuando ya se separe de mí y se vaya, de tener que hacerse esa cuestión. Espero que esta reflexión te sea útil y te animo, no sé, como a probarlo. Yo que sé, a mí me da igual, pero es un test interesante, es una experiencia interesante, así que si te animas, pruébala y si lo pruebas y tienes algún tipo de respuesta interesante, coméntala y vemos un poco qué pasa en este mundo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.